puede especular sobre la calidad de la primera taza de té. Según la leyenda, el mítico emperador chino Shennong descubrió el té en el año 2737 a.C., cuando un par de hojas cayeron en su bebida. Durante más de 3000 años, China fue el único país del mundo en el que se bebió té y su impacto en la cultura china fue enorme. Para nosotros el té es más que una bebida, inspira la pintura y la poesía. Y preparar té es un arte mediante el que los chinos creen que establecen una conexión con el té y logran que cobre vida. Desde el principio, el té se consideró una bebida muy sana. El té negro tiene unos 40 miligramos de cafeína por taza, la mitad que una taza de café. Sus cualidades energizantes fueron comprobadas por los monjes budistas, a los que mantenía alerta durante la meditación. El té se mantuvo en secreto hasta que un monje llevó semillas a Japón en el siglo IX. Sobre las tradiciones chinas, los japoneses desarrollaron sofisticadas ceremonias del té llamadas chado. Creo que el té es como la comunión budista. Cuando bebemos té prestamos más atención a lo que estamos haciendo y no nos distraemos. Es una cuestión de tranquilidad consciente, que es precisamente lo que trata de enseñar el budismo. Los portugueses y los holandeses fueron los primeros en llevar el té a Europa a principios del siglo XVII. El té llegó tarde a Inglaterra, pero cuando llegó en 1664 triunfó. Catalina, la mujer portuguesa del rey Carlos, se había enamorado de la exótica bebida china en Lisboa y los aristócratas ingleses siguieron su ejemplo. Durante mucho tiempo los nobles fueron los únicos que podían permitírselo. Estaba sometido a unos impuestos tan altos, del 116% en 1705, que provocó la creación de un importante mercado negro. Hacia 1770, más de la mitad del té consumido en Inglaterra, más de 3 millones de kilos al año, era ilegal. El té de contrabando estaba muy adulterado y contenía tallos, hojas, plomo tóxico e incluso excrementos de oveja que se usaban como colorante. El contrabando acabó cuando el primer ministro William Pitt redujo las tasas en 1784. Entonces todo el mundo pudo permitirse el té legal. Pero antes se produjo un pequeño problema en las colonias americanas. A finales de noviembre o principios de diciembre de 1773, 3 barcos cargados con 342 cofres de té arribaron a la bahía de Boston. Los bostonianos estaban muy sensibilizados con los impuestos que pagaban sin contar con representación democrática y se negaron a dejar que los barcos descargasen. La noche del 16 de diciembre, un grupo de entre 30 y 60 colonos disfrazados de indios abrieron los cofres y tiraron el té al mar. El motín del té de Boston llevó las relaciones entre la corona británica y las colonias al punto de ebullición. Menos de 3 años después estalló la Guerra de Independencia, y el té, que había estado de moda y era muy popular en las colonias, quedó estigmatizado. Se convirtió en el máximo símbolo de la tiranía británica, en algo despreciable. En el este de Estados Unidos hubo campañas en contra de beber té en los salones. John Adams preguntó en una taberna si era legal que un viajero cansado tomara una taza de té, siempre y cuando fuera de contrabando honrado. La posadera le dijo que no, que bajo ese techo no se servía té, y le ofreció café. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, la demanda de té se multiplicó. Para satisfacer la demanda, los británicos fundaron plantaciones de té en la India, con el modelo de las plantaciones con esclavos del sur de Estados Unidos. El papel del té en la creación y destrucción de imperios está intrínsecamente ligado a uno de los primeros y más poderosos cárteles de la historia, la Compañía de las Indias Orientales Británica, que fundó en 1600 la reina Isabel I y que tenía el monopolio de todo el comercio con Lejano Oriente, y que se convertiría en la columna vertebral del emergente imperio británico. Y el té, que representaba 1/3 de sus beneficios, se convirtió en la columna vertebral de la compañía.
A principios del siglo XIX, el té era la tercera materia prima que más se transportaba por el mundo, detrás del hierro y el algodón. Y el británico no era el único imperio que funcionaba a base de té. Los chinos tenían el monopolio mundial del té y no les interesaba venderlo más que a cambio de plata. Esto produjo un desequilibrio comercial con Inglaterra que acabó provocando uno de los capítulos más vergonzosos de la historia británica. Las guerras del opio se produjeron por el té. Se produjeron porque los británicos empezaron a inundar el sur de China con opio indio, a venderles opio a los chinos para compensar el desequilibrio de la balanza de pagos del té. Y fue la base de las dos guerras del opio. Los británicos entraron en guerra con China 2 veces para obligarles a comprar opio de la India para que la Compañía de las Indias Orientales tuviera plata con la que pagar el té. La empresa entera estaba basada en un producto que se consumía masivamente en Europa, el té, y que se compraba vendiendo otro cuyo consumo se disparó en Asia, el opio. El desequilibrio comercial con China y el hecho de que perdió el monopolio regio del comercio con Oriente en 1834 incitó a la Compañía de las Indias Orientales y a otros a cultivar té fuera de China. En la región india de Assam se había descubierto un té indígena en 1820 y en la India la compañía podía hacer lo que le diera la gana. Allí podía juzgarte y ejecutarte por violar sus propias leyes. Tenía un ejército propio y una marina propia, más grande que la Marina Real Británica. En cuestión de poder, tenían un poder sin paralelo histórico. Era su colonia y podían ocupar zonas y declararlas improductivas. Llevar gente a trabajarlas como quisieran, porque la tierra era suya. Con una prisa brutal, los británicos desbrozaron las selvas y crearon inmensas infraestructuras y plantaciones, importando decenas de miles de trabajadores para cultivar los campos. Era el mismo modelo de producción que se empleó durante 200 años en el Caribe y el sur de Estados Unidos. Las plantaciones de esclavos. Con una gran casa y cientos, si no miles, de personas obligadas a trabajar sin apenas sueldo. Las traían de otros sitios y se convertían en mano de obra cautiva. Los dueños de plantaciones recurrieron a las leyes de esclavitud previas a la Guerra de Secesión de Estados Unidos para mantener a los empleados a raya. Si un obrero escapaba, le perseguían como si fuera un fugitivo, y los británicos aplicaban en la India la legislación sobre esclavos fugados de Estados Unidos. En Inglaterra existía un profundo desconocimiento sobre lo que pasaba con el té en la India. El 70% de los empleados en las plantaciones eran mujeres y las imágenes romantizadas de mujeres exóticas de dedos diminutos se convirtieron en un emblema del marketing del té que aún se utiliza hoy en día. Mientras tanto, el té de la tarde, introducido por la duquesa de Bedford en 1840 para matar el hambre, se convirtió en la pasión nacional. El té producido por esclavos que morían en los campos en condiciones salvajes se convirtió en la quinta esencia de la civilización británica. En 1855, Assam exportaba casi 25.000 kilos de té que pasaron a sumar más de 40.000 kilogramos 30 años después. Las exportaciones de té de la India sobrepasaron a las de China en 1888. La economía y el paisaje de gran parte del subcontinente se vieron muy alterados. Se plantaron inmensos y uniformes campos de té para cosecharlo de la forma más fácil posible. Son miles y miles de arbustos de la misma altura. Parecen bonsáis. Y la labor y concentración técnicas que se despliegan para mantenerlos igualados es asombrosa. Cuando se miran desde lejos, parecen una ilusión óptica, parecen una alfombra verde desenrollada. Los campos geométricos de té reflejaban una nueva época de industrialización de la producción de té. Cada plantación contaba con su propia fábrica para procesar las hojas.
Se produjo una transformación fundamental desde el modelo de producción chino, que fabricaba pequeñas cantidades de distintos tipos. Para que la producción fuera lo más eficiente posible, los británicos decidieron comercializar solo té negro. El té del Imperio Británico, que se cultivaría en plantaciones similares en Ceilán, Kenia y otras colonias, se convirtió en sinónimo de té negro. Y el té negro se convirtió en sinónimo de té fuera de China y Japón. Tendría que pasar más de un siglo para que los cientos de variedades de té chinos elaborados a mano llegasen a Occidente. Mientras tanto, la fabricación de té en masa dio origen a nuevas formas y